Hola, soy Luis Zafra, soy improvisador, soy speaker con formación en psicología y actor profesional. Aquellos que me conocen y los que me siguen, viendo mis productos me han preguntado por qué no dedico un espacio un poco más amplio para contar qué es esto de la metodología de Impro para la vida. Les he entregado en otros momentos algunos productos que explican cada una de las 8 líneas de habilidades y competencias que trabajo en Impro para la vida. Pero hoy, con tanta insistencia, he decidido hacer un video un poco más largo para contarte qué es esto de la Impro para la vida. Primero, quiero decirte que soy pionero del movimiento de improvisación en Colombia. Hace más de 28 años, junto con algunas personas, en el camino nos reunimos a trabajar la improvisación no como un género o como un subgénero del teatro, sino a encontrar en la improvisación un espacio propio de expresión completa, que para el momento de la historia de nuestro país, aquí en Colombia, pues significaba una respuesta muy interesante, porque vivíamos una situación de incertidumbre. Al salir de nuestras casas no teníamos la certeza de regresar, porque era aquel tiempo donde desafortunadamente vivimos una violencia indiscriminada, que podía existir una bomba en cualquier parte. Eso generaba una zozobra y pues dentro de mí, y casi sin darme cuenta, el planteamiento de crear un producto escénico durante más de 3 a 6 meses para lograr la plenitud de ese trabajo, pues implicaba que uno en ese proceso podía no llegar al final. Y como les digo, casi sin darme cuenta, apareció en mí esta necesidad de volver la improvisación, este producto pensado, creado y entregado de manera inmediata al público, sin la posibilidad de repetirse, sino que lo que viste es lo que te llevas. En un aquí y en un ahora contundente y constante, pues se convirtió casi que en una manera de empezar a vivir ese proceso de formación. Con el tiempo se empieza a convertir en una manera de vivir el mundo y pasamos de experimentar a convertirlo en una manera de poner en escena los productos. Y se creó el primer grupo de improvisación profesional en Colombia. Se llamaba Livenkai Teatro Instantáneo, con improvisadores maravillosos, con un nivel de entrenamiento muy alto, porque la improvisación no es hacer lo primero que se te ocurre. La improvisación es tener la capacidad de generar la mayor cantidad de respuestas posibles, de esas escoger una y que esa respuesta que escojas sea la que mejor atienda a la necesidad de la situación presente. Por ende, la improvisación no es hacer lo primero que se te ocurre. Requiere un entrenamiento muy claro y específico para lograr esas habilidades. Entonces, se venía trabajando un entrenamiento muy intenso y se lograron espectáculos muy valiosos. Y en ese trasegar descubro todo el planteamiento de impro del maestro Kay Johnson. Y a partir de eso ya empiezo a ahondar en esta búsqueda, en esta práctica, en esta entrega, co-construcción creativa con otros en el escenario y con otros en el público. Porque lo que sucedía en una situación escénica, en una noche, en una presentación, era irrepetible. No solo porque se vive de una manera directa la relación, sino porque las coordenadas y variables que se dan para ese espectáculo hace que sea irrepetible. Entonces, paso de pensar en la improvisación para entender qué es la impro y me adentro en este juego de la impro. Desarrollo con el tiempo esta definición que les comenté de la improvisación y viene desarrollándose en mí un proceso de trabajo muy intenso a partir de eso. Y con más de 28 años de trabajo con la impro, pues desarrollé algo en lo que creo profundamente, y es que todos somos improvisadores, porque no importa el rol que tú desarrolles, no importa lo que tú hagas, eres un constructor de alternativas, y de esas alternativas, independiente de lo que hagas, independiente del rol en el que estés, tú debes escoger cuál de esas da la mejor respuesta. Y eso implica que seas creativo, eso implica que tengas criterio, y eso implica que tengas lectura de contexto para poder desarrollarte. Y así es como con el tiempo voy dándome cuenta que la impro es mucho más que una técnica, es mucho más que el desarrollo de habilidades.
sino es una manera de ver la vida, y por eso nace Impro para la vida, que desarrolla 8 líneas de habilidades y competencias. La primera, comunicación resolutiva. Nos comunicamos a partir de 5 elementos básicos y fundamentales de la comunicación: un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto y una intención. Con esos 5 elementos de comunicación desarrollamos este ejercicio cotidiano de la construcción del vínculo, pero normalmente tratamos de plantear lo que queremos que los otros entiendan, o queremos y tratamos de escuchar en el otro lo que nos interesa. Por eso, y con mucha claridad, el planteamiento de la comunicación resolutiva es cómo construimos una comunicación que resuelva, que acorte las distancias, que zanje las brechas, que nos acerque, que dejemos de pensar en no es lo que me dijo, es el tonito en el que me lo dijo, y pasemos a pensar claramente en que la comunicación es un instrumento para solucionar la vida, una palanca para hacerla mover. Pensamiento conjunto habla de esta manera como nos han enseñado a pensar. Normalmente pensamos contra otros o pensamos por otros, pero difícilmente pensamos con otros. El juego no es imponerse, el juego no es ser sumiso, el juego es la posibilidad de balancear, de escuchar, de co-construir a partir de lo que el otro plantea, de lo que tú tienes por decir, y no de guardar silencio o ser sumiso frente a las ideas de los otros. Quizás imponerte, no, es aprender a pensar de manera conjunta. Estamos juntos, tenemos objetivos comunes y hacia allá debemos ir. Manejo emocional. El manejo emocional es uno de esos elementos fundamentales. Los seres humanos somos profundamente emocionales, pero además los latinos lo somos aún más. Entonces, todo lo vemos a través de estas emociones. Incluso las emociones generan prejuicios, ¿sí? Tenemos posiciones preconcebidas desde lo emocional que nos impiden muchas veces fluir. Tenemos frases como: yo sí prefiero perder un amigo a ser hipócrita. Yo nunca me callo lo que tengo por decirle a la gente. O, por otro lado, guardamos silencio, comprimiendo nuestras emociones. Y ninguna de las dos alternativas es una alternativa sana. Dejar salir sin filtro las emociones. Lo que tengas por decir puede dañar a los otros. Pero ojo, que no expresar sanamente lo que tienes por decir puede comprimirte y hacerte mucho daño. Se trata no de controlar, que es como amputar las emociones. Se trata de manejarlas, de entender que hay una oscilación emocional y lo que uno debe tratar de manejar son los picos, esos momentos o muy bajos o muy altos que pueden chocar con el otro o chocar contra ti mismo. Eso es manejo emocional. Flexibilidad hacia la diferencia y adaptabilidad contextual. Somos seres diferentes. Eso lo decimos y lo pregonamos de manera abierta y tratamos de decirle a la gente permanentemente: oh, la flexibilidad que tengo y yo sí entiendo a los unos y a los otros. Pero muchas veces son palabras que se las lleva el viento. Realmente ser flexible a la diferencia es entender que existe y coexistir con ella. La diferencia no es algo que te deba asustar. La diferencia es riqueza, no amenaza, como nos han enseñado. En que piensen diferente está la posibilidad del gradiente para que se construyan cosas nuevas. Si vemos la diferencia como una amenaza, estarás siempre esperando alinear con aquellos que piensan igual que tú. Y eso hará que veas el mundo de una sola manera. Pero al lado de la flexibilidad hacia la diferencia está la lectura contextual. Porque hay mucha diferencia, pero hay un solo contexto en el cual nosotros coexistimos. Y ese contexto es particular por la coexistencia de esas diferencias. Y hay que aprender a leerlo, a interpretarlo,
a manejarlo, para que quepamos todos, pero nunca perdamos de foco lo que nos atañe, el objetivo que buscamos de manera conjunta. Eso es flexibilidad hacia la diferencia y adaptabilidad contextual. Creatividad y espontaneidad. La creatividad es la capacidad de organizar de manera distinta y novedosa los mismos elementos con los cuales cuentas en tu realidad. Es reinterpretar y resignificar lo que está a tu alrededor de manera novedosa y sorprendente. Y la espontaneidad es la capacidad de expresar esa creatividad y ese contenido interno que tienes de una manera fluida, orgánica. Pero ojo, que la espontaneidad no significa decir o hacer lo primero que se te ocurre. Es tener la capacidad de escoger de lo que se te ocurre, de ese espacio creativo, escoger lo que funciona más para el contexto. Reorganiza y genera cosas nuevas con los mismos recursos y aprende a expresarlos de manera adecuada, espontánea, fluida, orgánica. Estatus situacional. El estatus situacional es la capacidad de generar vínculos, relaciones asertivas y productivas. Imagínense la posibilidad de relacionarse con los otros como si fuese un juego de balancín de esos infantiles, un sube y baja. La gente cree que el estatus es un juego de dominador y dominado. Y en realidad es la capacidad de hacer movilizaciones y transacciones relacionales entre esos pesos y contrapesos que hacen parte. No buscando quién gana o quién domina a quién, sino entendiendo que este juego fundamental de transacciones relacionales es lo que hace mover el mundo. Si no somos capaces de bajar y movilizar nuestro estatus, no somos capaces de que se dinamicen las relaciones. Imaginen una discusión de pareja. Sé que la han vivido. Y cuando llega un punto en el que los dos están buscando ganar y se enfrentan uno a uno e igualan pesos y contrapesos, no se moviliza y se puede eternizar esa discusión. Hasta que alguno de los dos decide generar un desbalance y se baja el estatus, aparentemente. Imagínense que la mujer diga, porfis, tú vas a sentir que ganaste. Ella va a hacer que tú subas de estatus, pero al sentir que tú subes de estatus va a pasar algo muy importante, y es que vas a verla a ella como si hubieses ganado, como si fueses un victimario. Te vas a sentir mal y el estatus va a volver a cambiar, bajándote y permitiendo que ella suba. Y finalmente, ¿qué se va a hacer? Lo que ella planteaba. Porque ella jugó a bajarse el estatus para movilizarte y luego subir el estatus y lograr su cometido. Imagínense si eso lo hacemos de manera intuitiva, ¿sí? Y es lo que estás pensando. Es casi ese juego de manipulación con la que nos relacionamos con los otros. Pero si lo hacemos conscientes, si lo hacemos con un propósito y entendiendo que lo importante no es quién gana, sino lo que se construye entre los dos o entre las partes, porque puede ser con más de uno, la capacidad de construir relaciones asertivas y productivas será infinita. Capacidad de riesgo. La impro te enseña a que la vida sucede aquí y ahora, que el pasado es una versión y que el futuro es una promesa incierta, que lo único que cuenta es el aquí y el ahora para poder construir buenos recuerdos y generar posibilidades que concreten esas promesas. Es una invitación a dejar de vivir en el quizá, en el qué tal si yo hubiera, e invitarte a vivir en el esto hice, está sucediendo, lo estoy consiguiendo. O por lo menos me estoy arriesgando, porque es muy aburridor eso de ver que otros hacen realidad ideas que tú has tenido, pero que no te has arriesgado. Y tú miras y dices, yo lo hubiese hecho mejor, seguramente, o probablemente.
Pero la gran diferencia es que ese otro, esa otra, se arriesgó y tú te quedaste en el quizá, en el tal vez, en el si hubiera. Pues la impro te invita, te obliga a vivir en un aquí y ahora, donde las cosas tienen que suceder, porque la vida está sucediendo en este instante. Mejoramiento continuo. Todo proceso en la vida, incluyendo la evolución, es producto de una mirada sistemática y metodológica. Sí, de entender que hay maneras de hacer. Y tú dirás, ¿la improvisación? Claro, la improvisación mucho más, porque es lo que hemos hecho durante toda la vida. Arriesgarnos a que las cosas pasen. Y eso hay que mirarlo como un emprendimiento, entendiendo cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejora. Porque la improvisación requiere entrenamiento. El mejoramiento continuo es esta posibilidad de darle un sello de calidad, una garantía a que siempre estás buscando ser mejor, ser capaz, lograr más y mejores cosas de manera contundente. Esto es Impro para la vida. Si tú quieres saber más, ingresa a mi página www.luiszafra.com o por inbox en cualquiera de mis redes. Pero date la oportunidad de entrenarte desde lo que haces, entendiendo tus habilidades y tus competencias, pero llevándolas a un nivel de conciencia y de potenciación que te haga cada vez mejor, porque tú te mereces que tu aquí y ahora sea consciente. De esta manera quería regalarles este espacio, ha sido un gusto, espero verlos pronto de manera personal o encontrarnos en alguno de estos productos. Deja tus comentarios, enriquecen el proceso y ojalá esto te sirva para algo. Impro para la vida. Gracias.